Yo soy Alejandro Rublini Yo soy Alejandro Garcini. y esto es Al Aleja, Cuadrado. era el cuadrado, ¿verdad? Ok, Al Cuadrado. Es nuestro primer episodio y estamos muy emocionados, somos contemporáneos, uno más joven que otro, pero bueno, somos de la misma época, Somos del mismo siglo, vaya. del mismo ciclo. Todavía de los De los noventas, de los noventas, así noventas es, para sí, ser sí, justo, exactos. justo. Ok, y el tema de hoy queremos apelar a la nostalgia porque al menos para mí el 2016 fue un gran año. Sé que ahorita lo están reviviendo, está cabrón en tendencia y la verdad a mí me gusta. A mí me gusta que esté en tendencia porque siento que lo vemos desde otro ojo. Pero a ver, cuéntame, quiero saber, ¿qué hacías tú en el 2016? ¿En dónde estabas parado? Y el día de hoy vamos a platicar qué nos gustaba, qué nos cagaba, qué pasaba por nuestra cabeza y cómo lo vivimos, porque estábamos terminando nuestra adolescencia en el 2016. Sí, así es. Entonces, por favor, empieza. Bueno, para empezar, ese año yo me fui a vivir a León, Guanajuato. Ok. Entonces estaba teniendo una dinámica aquí muy curiosa con mi familia. Empecé a tener novia allá, entonces ¿Te como fuiste que... solo? Sí, bueno, llegué a vivir como con una tía, pero pues realmente estaba prácticamente Ok. solo. La neta estaba de bolas porque también tenía a mis primitos, entonces me llevaba muy padre con ellos, pues crecimos prácticamente como hermanos, ¿no? En aquel entonces, me acuerdo que yo era como que este morrito tipo sabión, así como que leía un chingo y ya sabes, aquí como que Pero único y detergente, ¿sabías ¿sabes? que eras esa persona No, no, en aquel entonces no, hoy volteo y lo veo así. y te cagas? No, no me caga, o sea, me da un ¿Serías tu poquito, amigo? probablemente me hubiera papeado un poquito, Sí. Ok. pero la neta es que siento que era buena onda. O sea, siempre tuve como que, quiero pensar, un buen tema de conversación. Bueno, vaya, o sea, también, güey, éramos unos pedotes, me acuerdo, o sea, Las grandes épocas. sí, güey, pero feo, 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 o sea, me acuerdo que también estaba un poquito de moda esto, estaba como que el reggaetón como que subiendo un Sí, poquito muy, muy, más, muy. En ese entonces, güey, Maluma, o sea, de verdad, sí, Maluma se escuchaba religiosamente, o sea, de verdad era como el credo, estaba en todo momento. y justamente yo era de esos güeyes que no quería escuchar reggaetón. Ay, no, por favor. O sea, güey, a mí ponme música electrónica, ponme casi casi que bachata, güey, pero reggaetón no Tango, si quería, güey. quieres. Sí, sí, al chile sí, ponme back, ponme, no sé, güey, lo que quieras, pero no reggaetón, güey. Digo, actualmente yo ya escucho reggaetón, no tengo ningún pedo, me gusta, güey, lo bailo. Y en aquel entonces también, güey, pero me ponía pendejo, o sea, me gustaba de que yo era muy rockerito, ¿Cómo te ¿sabes? vestías? Yo traía como que esta onda de quererme vestir hipster. O Es que sea, estaba terminando. Para los que no sepan, existía una red social que se llamaba Tumblr, que era como el Instagram, ¿sabes? De la gente cool y aesthetic de la época. no Y era mames. un blog en donde normalmente habían muchos outfits, había mucha inspiración de como frases motivacionales también. O sea, realmente me gustaba. O sea, sí extraño Era a como toda Tumblr. una Sí, estética. era toda una Estética estética. de Tumblr 2016. Creo que la han estado viendo seguramente ahorita en las publicaciones. Digo, Instagram ya existía. Pero también, o sea, teníamos este rezago todavía de Snap. Sí. Teníamos los Y Vine filtros. también, o sea, como que Sí, sí, o sea, las redes había mucho sociales sí, estaba muy... acá. Ujú. Estaba muy cagado. La neta, fue una época cagada para las redes sociales. Bueno, a muchos no les tocó, pero en aquel entonces salió Musical. No, a mí Que no, no me era tocó. TikTok. Bueno, es Sí. el TikTok original, güey. Entonces, ahorita haciendo como esa Bueno, YouTube, comparación. o sea, los reyes de las Sí, redes, la sí, sí, verdad. sí, no mames. O sea, Insta era divertido, pero ocupábamos mucho rétrica. Bueno, yo creo que Yo nunca subí tampoco, una me puta cagó, foto me con cagó. rétrica, Sí llegué a usar pero... Visco, Ajá, Visco Cam. ajá, ándale. Todavía existe, habrá gente que lo use. Como portafolio he visto Como que sí, portafolio ¿no? también, sí, Visco era como, literalmente también era como un Instagram, solo es de fotos, creo que no se pueden subir videos, o no sé. Ni idea. Eh, pero normalmente la gente que subía a Visco era como cosas muy del momento, o sea, como Instagram hace unos años. Pues lo que... Ahorita ya está todo más planeado, de que, Pues es que ya evolucionó ¿sabes? Sí, mucho, ya ¿no? O sea, evolucionó, el hecho de poder subir una ya se foto de... Sí, monetiza, exacto. No, no, entonces, ya hay anuncios en todo, ¿no? O sea, me acuerdo que en aquel entonces también se platicaba mucho de la neutralidad de red. O sea, y que actualmente pasó a ser nada, o sea, ya no existe la neutralidad de red, ya te cobran por todo. O sea, exacto. por cualquier canal, digo, ya sea X, ya sea YouTube, ya sea lo que sea. Y en aquel entonces me acuerdo que había mucho estas campañas en internet de, güey, di sí a la neutralidad de red, o sea, para que no te monetizaran en nada. Y pues terminamos sucumbiendo, ¿no? Pero, pues, no.
Justo me acuerdo que Netflix ni siquiera tenía anuncios ni nada de eso, Nada, o sea, nada, nada, o sea, nada. sí, se veía muy cómodamente, pero regresando a la estética, me acuerdo que estaba de moda, o sea, bueno, veníamos del 2013-14, pasando los mostachos, las galaxias, las cruces al revés, ¿qué más estuvo de moda? Bueno, Los colgantes estos, ¿cómo se llaman? Los los atrapasueños. Los atrapasueños, las lobos mujeres estaban, con el pelo este de el basura. Bonnie, ajá, el Bonnie. Las chavas traían normalmente como machas californianas, que luego Ándale. evolucionó y se pusieron de moda los pelos de colores, literal como fantasía y así. Estaba muy de moda también esto del Live, Love, Laugh, ¿no? De Claro, ese Tumblr. tipo de Sí. frasecitas, sí, o el Forever Young, o sea, sí, sí era El, todo, toda una estética, un concepto, un estilo de vida. el Keep Calm seguía siendo de esa época. No, el Kid Fue Khan es antes, como ¿no? 2012, creo, Ja, me según mamé. yo. Sí, sí, no, o sea, también. Es que yo era Este, memero. En aquel entonces yo pertenecía a una comunidad muy bizarra que se llamaba Seguidores de la Grasa. Yo era grasoso. claro, el apellido. O sea, para los que no sepan, sí se apellida así, o sea, de Sí, verdad, era no sé. García, así es. No, pero, o sea, realmente éramos una comunidad que se dedicaba solo a hacer memes. Ok, monetizabas, o sea, los subías a redes o Sí, o algo, sea, en Facebook, en aquel entonces, pues, pero Facebook era. estabas con un grupo de amigos No, 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 no. O sea, en algún punto yo llegué a eso a través de, no sé si Tumblr o de y te Reddit o gustaba algún subir. lado y me puse a hacer memes y la verdad estaba bastante cagado. Ok. Me acuerdo que algo que de verdad estaba por todos lados en ese entonces, ya para el 2016, si era un maquillaje muy cargado, Sí, si eran los chokers, que bueno, a mí nunca me gustó sí, esa no. tendencia, se me hacía como un collar de perro, de verdad, no offense, espero que nadie se ataque, pero nunca me gustó. Y lo que sí debo confesar que quería, habían dos cosas que también estaban súper de moda, unos lentes Dior que se llamaban Surreal, como, ¿sabes? Sí, Como los tipo largotes. espejo, ajá. Y los Gucci, que se llamaban, ay, no me acuerdo los Gucci, pero, o sea, eran como los más famosos de la época. De verdad, yo los quería, me moría por esos tenis. En ese momento no me los podía permitir. Y si era como, sí la sufría, o sea, de verdad era como de, La güey, de padeciste. verdad me gustaba. Y veía como estaban en todos lados. Claro que hubieran dupes y todo, pero yo no quería un dupe. Yo quería Sí, lo verdadero, de real deal. el que lo había creado Sí, y que sí, lo había sí. sacado. Entonces, ahorita lo veo y me parecen espantosos de verdad. O sea, lo quemaron horrible. Siento que si los tuviera, ya los hubiera tirado. O sea, No mames, es que por ejemplo, yo me acuerdo mucho que también estaba este pedo fue cuando recién salí todo, usar las marcas así ujú. enormes. O sea, me acuerdo banda con La skinny logomanía, jeans. claro, los O sea, skinnies. sus Stan Smith, ya sabes, Stan Smith, skinny jeans rotos, Ajá. rasgados, playera pegadísima y Gucci aquí, enorme, ¿no? ¿Llegaste a usar skinny jeans? Skinny jeans sí. ¿Cómo, cómo Nunca supe estabas cómo en skinny? chingados No, de entré. verdad. O sea, yo siempre he sido de Levi's, siempre me ha gustado la mezclilla. Y en aquel entonces creo que usaba los 511, que eran un poquito más amplios de la pierna y se hacían tubulares. Ok, ok, Pero sí sí los eran llegué muy, a o tener. sea, la Ajá. neta, literalmente saltaba. O sea, ya así. Ok, el micrófono. Perdón, perdón. Pero sí, o sea, porque si no, neta, no entraba. No No, entraba. O pues sea, es yo que soy de sí, pierna no, grande sí. y la neta siempre ha sido un pedo. Sí, yo también. Siempre se me rompen tallos, de verdad. No, de Es un acá, poco güey, como. siempre. Ok, bueno, ya están conociendo un poco más de nuestra personalidad. Sí, justo, o sea, siento que como que la estética estaba muy cagada, o sea, de verdad, los skinny jeans, nunca los usé. Una vez, la primera vez que me los probé fue como en el 2008. Ok. Eso es un paréntesis, ¿ok? En el 2008 estaba de moda hacer emo y esas cosas, y claro que en algún momento quise probar por ese Yo creo camino. que todos, ¿no? O sea, viva Panda. Me probé unos skinny Arriba Pepe y Madero. no fueron lo mío, no pude entrar, dije, ok, renuncio a esto, no voy a ser una persona skinny y pues ya, o sea, me bastó una vez en el 2008 para probármelo y nunca haberme comprado uno. Sí llegué a tener algunos que eran como más ajustados, más Ok. rectos y todo, pero nunca a una definición de skinny jeans. Cuéntame, ya hasta Guanajuato, entonces, Llegué a foráneo, Guanajuato, empecé a andar con una chava de allá que ya conocía de Prepatec, ok. justamente. Y pues todo muy padre, muy divertido, ¿no? Pero, ey, pero vaya, o sea, también lo que era entonces, yo grababa videos en YouTube, me gustaba hacer vlogs, algunos, este es un nombre muy cagado que tenía en aquel entonces, era Big Dick Productions, pero ni siquiera era como era como Big Pendejo, o Ujú, sea, porque soy Víctor Alejandro, no solo soy Alejandro. Entonces, era como una confusión ahí, un juego de palabras cagado, ¿no? ok. Y nada, me acuerdo que hice un video justamente de Volver al Futuro.
O sea, porque el año pasado se había reestrenado la de Volver al Futuro 2 cuando viajaron en Cierto, dos fue mil por esas quince temporadas, claro, ajá. Entonces me acuerdo que haber grabado como que un video por ahí en la nueva casa, todo el rollo. Y estaba divertido, o sea, me gustaba como que toda esa estética. Me mamaba, ¿sabes qué? En aquel entonces no lo quería admitir, pero era Directional the Closet. Ok. Actualmente ya me mama, o sea, neta, increíble. Pero me acuerdo que descargué Four y Made in the AM. O sea, neta, los escuchaba en mi iPod 24/7. Pausa. A ver, siento que ahorita estamos muy abiertos a la globalización y que todo es más fácil de ser aceptado, pero yo me acuerdo que en esas épocas, o sea, hacer como Directioner, escuchar a Justin, o sea, de verdad Sí, era, o sea, sí sufrías como cierto rechazo social, sí, ¿sabes? sí, No claro. era aceptado socialmente, menos, o sea, hablando de nosotros como hombres, ¿sabes? O sea, públicamente no era tan aceptado Sí, en no, te esa época. tachaban mucho, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, Guanajuato Había siendo un estado, mucho estigma, en todos los sentidos, ¿eh? O era muy, sea, muy mocho el estado. Pero sí, ¿no? O sea, y me acuerdo que también salió Purpose de Justin Bieber, que gran álbum, la neta. También me lo descargué, justamente. O sea, pero me mamaba, o sea, ya me valía madre, ¿no? Me acuerdo que tenía en aquel entonces una camioneta, era una Toyota RAV4 2013. y ahí la ponías a Güey, todo. estaba de huevos porque le podías meter 6 discos. Sí, sí, claro, está increíble. Entonces yo cargaba con mis discos, Linkin Park, One Direction, o sea, no sé qué otra pendejada tenía. Creo que tenía gorilas, cosas por el estilo. O sea, Y una yo, sí, mezcla sí, total, súper todo. sí. Y tenía, güey, ya tenía para auxiliar. Entonces le Ok, conectaba a mi ya iPod. Sí, era ya, otra claro. época, sí. Entonces le conectaba a mi iPod y ya. Así me iba todos los días a la prepa. Ok, yo fíjate que en esa temporada entré a la universidad, entré 20, no, 20 años a la universidad. Estando en la uni, en mi segundo semestre fue que cumplí 21. Acaba de regresar de Europa, como que estaba muy... Fue un between, fueron muchas cosas muy extrañas porque me había ido un tiempo de México y cuando regresé como que era raro porque no me hallaba, o sea, como que mis amigos de la prepa, o sea, sí me hablaban, pero como que ellos siguieron Como creciendo chistoso. juntos Sí, y claro. saliendo, entonces era como Sí, pues como que volverme le a pusiste integrar, pausa, sí, ¿no? como volverme a integrar a una vida que había dejado en México fue como extraño un poco. Y luego aparte de entrar como desfasado, entonces yo tuve que haber entrado en el 2014 a la universidad Ok. y terminé entrando en 2016. Entonces como que ver a mi generación, o sea, sabes, como que Sí. era un poco extraño, o sea, no sabía cómo hacer amigos, o sea, la verdad era como de, ay, ¿cómo socializo y de qué hablamos? O sea, no sé, sí era como muy extraño, pero me acuerdo perfecto que para mí fue una época Aparte del dorada. tech, güey. Ah, sí, porque bueno, los dos estudiamos en el TEC, entonces entro al TEC y de que, güey, no mames, o No, qué sea, horror, yo güey. sí, yo de que, güey, o sea, no sé, tenía tantas ideas preconcebidas de ellos, de cómo eran, y de verdad, nada más distinto, o sea, tanto en bueno como en malos Sí, sentidos, o sea, 100%. era otra realidad a lo que se dice allá afuera, a lo que hemos escuchado. Después, si quieren, habrá un capítulo sobre esas historias. Pero en ese momento me costaba, pero aún así siento que pude como integrarme fácilmente. O sea, Ok. que a lo mejor la pasé un poco mal mis primeros 2 meses, tres, y ahí fue como de que empecé a hacer un chingo de amigos, obviamente jalaba a todas las fiestas. Llegaste al tech aquí directo a Puebla. Sí, y me acuerdo que para mi cumpleaños 21, pues yo dije, güey, o sea, yo como película americana de Todos a la ¿cómo, casa, a la cómo verga. puedo ser popular haciendo Ajá. una gran fiesta? Verga, sí, qué Conociendo pendejos, güey. gente. Claro, o sea, de Sí, verdad, ¿verdad? Conociendo gente. pendejamente, claro. Y para ese entonces, o sea, como que la vida pues luego te va llevando por unos caminos muy raros y te va dando las cosas Sí. que pides, aunque no sean lo mejor para ti, pero si lo pides, pues como que te lo da. Yo ahí mismo había conocido a otro güey que era DJ y era como súper popular, tocaba en todos los El antros, JCC, ¿no? claro, Sí, a todo el huevo. mundo lo conocía. eh, Fuimos equipo en una clase, nos hicimos amigos, y entonces de ahí como que le dije, güey, voy a hacer una fiesta en mi cumpleaños, ¿puedes tocar? Sí, o sea, me acuerdo que me lo dio en pagos, güey, porque claro que no tenía Sí, dinero sí, para sí. hacer una super pedota así producida, y pues como que le fui ahorrando un poquito porque tampoco trabajaba, amigos, esa es la realidad. Este, y ya ahí como que lo que me dieron mis papás, pues bueno, me terminé rentando un pinche salón de fiestas, güey, que estaba hasta su puta madre. Yo dije, güey, nadie va a llegar, pero lo renté, o sea, ni siquiera porque fuera barato, porque de verdad estaba como bien.
Normal, Accesible. accesible, o sea, no era Ok. caro, pero tampoco estaba ¿Por barato. dónde estaba? Muy lejos, muy ¿Dónde es muy lejos. lejano, güey? Muy, muy lejano. El tema, En, el por qué elegí ese en lugar, San Francisco, Tatemihuacán. era porque era el único que me dejaba terminar la fiesta tarde. Ah, huevo. Ahí fue cuando empecé a saber cómo funcionaban los andones, de que, güey, cinco Sí. horas, esto y lo otro, ¿no? Entonces, ese que tenía como ballet parking, en fin, cosas, y me dejaba terminar la fiesta muy, muy tarde. O sea, esa fiesta, Muy tarde en aquel entonces para en ti, ¿qué aquel, era? o sea, bueno, comparado con los salones, creo que me daban hasta las 3 4. Estaba bastante bien. Sí, porque normalmente, o sea, en una ciudad, Sí, a los la una, salones a dos de la la una te tarde te están corren corriendo. de la tarde de la No, madrugada. no, eso. Bueno, pues hay un story time muy loco sobre eso, que el del salón, cuando llego, me da dos rociadores de gas pimienta. Me dijo, por si acaso, lo llegas a ocupar de que alguien se ponga mala Mala copa, copa, lo que sea. lo Sí, que sí, sí. sea, úsalo solo pues ahora sí que en emergencia. Y yo, ok. Ajá. Se me ocurrió ponerme uno En la como en bolsa. mi chamarra, o sea, como en un saco que llevaba aquí Ajá. adentro, y el otro me lo puse en la parte de atrás del pantalón. Ok. Llegó una chava, yo la conocía, Ay, que cabe recalcar que yo invité ese día como a, no sé, 15, 20 personas, terminaron llegando como 102 o algo así. No me molestó, la verdad, o sea, estuvo como que cagado. Tenía un amigo que jugaba americano, entonces como que me dijo, güey, ¿puedo invitar a gente del equipo? Y yo, ok, le di free pass. Entonces llegó como que con toda la clica de americano, de que, o sea, más otros amigos de la prepa, más los que, o sea, los actuales, o sea, de verdad junté a todos los mundo, a todo mundo en ese momento. fue un Entonces crossover de llega todos. una chava que nunca había salido de fiesta. Era una chava cliché, o sea, de verdad, el cliché, estudiaba ingeniería, eh, no, Bigotona. anulamos una. O sea, era una chava que de verdad, después me enteré que nunca había salido de fiesta, Ok. fue su primera peda. Qué Y padre, güey, la neta, qué divertido. sí, entonces la chava, pues vio mucho alcohol en una mesa libre, era como, ¿sabes? Sí, sí, Barra sí. libre, dijo, bueno, de aquí soy. Honestamente no sé qué tanto haya mezclado, pero de No, pues verdad seguramente de todo, güey. se puso muy peda, se metió a un baño a llorar por un güey que le gustaba, porque, o sea, creo que el güey llegó, pero creo que se besó con otra Otra. y ella Ajá. lo vio, no sé, o sea, fue un cagadero y la chava empezó a llorar y después se salió del baño y sus Ujú. amigas le dijeron, ¿sabes qué? Ya vámonos y ella no se No, quería ir, se la intentaron llevar, no. regresó a la fiesta. Y para todo esto hubo un momento en el que se tiraba así de que de aquí no me O sea, sacan ya hasta que haciendo cargando, así, escenas sí, de que no me voy a ir así no me sacan cargando, o sea, de que y que se la cargan. tiraba, sí. O sea, de verdad fue una locura. Ajá. Y entonces, en ese momento, no sé cómo, me termina robando un gas pimienta. Y lo acciona, güey, Ajá. dentro de la pinche fiesta, güey. Era un salón que la mitad era cerrado y tenía jardín, Jardincito, sí, pero de sí. todas No, pues todo maneras, se concentra, no mames. acciona y todos empiezan a gritar, a llorar, de que, güey, qué pedo, los ojos, o sea, era como de, güey, ¿qué está pasando? Ajá. Y yo no entendía, y fue como de, güey, ¿quién trajo esa madre? Obviamente en mi peda, porque, o sea, sí tomé, no me puse a no, pero sí tomé, Claro, fue claro. como de, güey, ¿de dónde sacaron eso? Se me olvidó que ¿Qué me lo lo habían traías dado a tú? No mí, y en mames. eso me empiezo a revisar, y claro que ya no lo traía. Entonces fue un cagadero, así de que hubo un momento en el que toda la fiesta se salió Sí, 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 literalmente sí, sí. a la calle carretera porque no podíamos estar adentro. Entonces eso fue muy, muy cagado porque fue como de la peda de gas Sí, pimienta. Y bueno, la neta esa peda me abrió muchas puertas, o sea, de ahí me como que imagino. me hice popular son en la uni, llegué a tener muchos amigos, tenía muchos tipos de amigos, eso también me pasaba, como que tenía la bandita con la que salía a echar la copita tranqui y tenía la bandita con la que, güey, era un cagadero que si era casi de esconderme de, güey, hoy no quiero salir, ¿sabes? Entonces, pero la pasaba bien, la pasaba Sí, bien. me O imagino que la sea, pasabas bien. Sí, sí, dentro de sí. todo, cabe recalcar que en ese Recuerdo que la momento pasabas muy bien. no nos conocíamos en ese entonces. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos No, cruzado en perdición, aquel güey. entonces, si hubiera sido No, cortocircuito. ya sabes, Dios nos hace y uno se junta, cabrón. Bueno, nos terminamos juntando y aquí estamos, ¿no? Pero fue distinto. Em, ¿Cómo terminas saliéndote de Guanajuato? ¿Cuánto tiempo estuviste Estuve ahí? nada más un año. eh, Tuve unos problemas familiares y pues me terminé regresando a vivir aquí a Puebla. Bueno, de hecho ya ni siquiera aquí a Puebla, a Teciutlán.
Ujú. donde empecé a estudiar en una prepa federal, que la neta estuvo increíble, me la pasaba muy bien, Escuela Federal por Cooperación Antonio Dirac, Dragones. Patrocínenos. No, la neta es que estuvo muy padre. O sea, el regreso sí fue turbulento, la neta. O sea, porque llegué peleado con la tía con la que estaba viviendo, con mi abuela, con mi mamá, o sea, con todo el mundo realmente, ¿no? Y la neta fue por querer ver muy salsas y hacerme. Quería hacer cosas que realmente todavía no estaban a mi edad. O sea, en aquel entonces pues tenía 17, todavía Mm. estaba moquito, güey. Entonces, pues la neta, el quererme pues yo como librarme un poquito de mi familia, yo tenía mucho este pedo de que, güey, ya, Quiero crecer, soy quiero niño crecer, grande. déjame de lado, güey, yo quiero estar como en mi pedo. Y la neta, pues, güey, pues claro, me dieron carro, me dieron casa, o sea, estaba en buena escuela, con buenos cuates, me daban dinero, pues la neta, pues la Pues cagué, quién güey, no, la claro. cagué. O sea, la neta la cagué. Y tía, si estás viendo esto, perdóname. Yo sé que ya nos llevamos bien otra vez, pero de todos modos, o sea, güey, fue un momento muy turbio, ¿no? O sea, para la familia estuvo muy pesado. Y yo la pasé muy mal también. Sobre todo porque también dejé de ver a mis primitos, que te digo que eran como mis hermanos. Mm. Pero pues la neta ya con el tiempo pues nos reconciliamos y todo estuvo bien. Y pues justo, eso creo que ya fue de hecho 2000, ah no, sí, todavía era 2016. ¿Qué es lo que más extrañas de esa época? Mira, güey, yo creo que justamente que me valían mucha madre las redes. Ok, ¿te O sentías sea, más una versión más libre? sí, hasta cierto punto. Yo en aquel entonces, la neta, yo siempre he sido una persona muy emocional. Soy. O sea, muy, muy emocional. Me gustaba mucho escribir en aquel entonces. De hecho, güey, llevo literalmente desde el 2016 tratando de escribir una novela. O sea, no sé, llevo unas 200, 300 páginas a lo mucho escritas, pero genuinamente me ha costado mucho trabajo hilarlo, güey. O sea, me acuerdo Es que lo como todo. soñaba y lo escribía, lo soñaba y lo escribía, lo soñaba y lo escribía, ¿no? Entonces me sentía muy conectado como con esa parte artística, porque en aquel entonces también pintaba mucho, dibujaba. Pues bueno, yo toco la batería, entonces en aquel entonces también pues, tocaba la batería, entonces pues tenía un grupo de música, nos presentábamos. Estaba como que muy en contacto con mis sentimientos y con el Con el arte, arte. ¿no? Entonces yo creo que eso, realmente como esa libertad de expresión, no tanto como un pedo mediático, sino como la libertad de poder expresarme en cualquier manera posible. Y no te estoy diciendo que no lo pueda hacer ahorita, pero pues ya es más una limitación de tiempo que a que lo quiera hacer. Y muchas veces también es pereza, güey. La neta, porque tengo un cuarto, tú sabes, mi cuarto de música donde tengo mis sketchbooks, tengo mis libros, tengo pues literalmente mis monitores y todo el rollo. Y pues, güey, sí me siento a escuchar música, pero pues a veces ya ni siquiera dibujo, ya no escribo tanto. De repente sí me llega, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Siento que ya esa libertad de expresión viene mucho también con una libertad de responsabilidades. Claro, pues, estás en otra época Oye, distinta. o sea, te digo, era un niño, tenías 17 años, güey, bueno, tú estás un poquito más grande. Pero a ver, güey, o sea, pues no me preocupaba nada, me preocupaba mi novia, me preocupaba tener gasolina para el carro, güey, salía a empedar con mis Tener cuates. plan en fin, Sí, literal, claro. no, a ver, cabrón, o sea, ¿cuál plan del fin? Me acuerdo que salíamos mis cuates y yo de la prepa, nos íbamos a mi casa, nos echábamos unas carta blancas, Uf. unos cigarritos, que no existían estos todavía, pero muy similares, y nos íbamos al servicio social, ¿no, güey? Nos íbamos medio pedos al servicio social, güey, y de ahí ya nos íbamos a empedar bien, güey. O sea, ¿por qué haces servicio social? En la escuela, ese año estudié en una prepa que era terciana. Entonces te obligaban a hacer un servicio social por parte de la prepa, güey. Ok. No estaba mal, la neta, conviví con niños de bajos recursos, estábamos como en una tipo casa hogar. Y estaba muy padre porque les dábamos clases de mate, de inglés. La neta, ahí fue la primera vez que dije, güey, lo que te choca, te checa. O Ok. sea, yo soy neurodivergente, o sea, y está muy cagado. Sí. Arriba. Pero, güey, o sea, no entendía lo difícil que era para los profesores enseñarme algo Ya, ya. hasta que me tocó intentar Ujú. enseñarle a un niño matemáticas, güey. Oh, Aparte, un niño que no, que viene más bien contexto de un complicado. contexto complicado, güey, donde tal vez sus papás no los pelan, donde no tienen buena comida, no sé, güey, o sea, lo que sea, porque literalmente los iban y los botaban ahí al centro, güey, a lo Que que, alguien más se encargue. sí, literal, güey. Entonces, pues cabrones, darle la atención, darle el estudio, el apoyo que necesita, muchas veces era más emocional que realmente didáctico, escolar, ¿no? O sea, y es como, güey, pues escúchalo, ya que pues ya madre es la matemática, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, lo que más extraño o disfrutaba de esa época, siento que era la música, de verdad, la música era como wow, o sea, de verdad, no solo el reggaetón, sino teníamos como este electropop.
Ujú. de un poquito, no sé, me acuerdo de algunas que llegó a sacar Nicki Minaj, Justin Bieber, justo, que Avicii. sonaban Avicii, claro, todavía sigue en su peak. ¿Quién más? O sea, sí, había mucha como electrónica, pero Sí. justo mezclado con el Sí, pop. el EDM estaba en un boom Uy, era muy claro, cabrón. o sea, era como justo Güey, la Swedish época de House Mafia todavía, festivales. güey. Justo los festivales, güey. Justo toda esta estética que marcaba. ¿Cómo se llama este festival? El Coachella, Coachella. Sí, claro, exactamente, güey. Güey, o sea, yo sí. me acuerdo de Selena Gómez, o sea, y todos estos personajes, o sea, como. Esta Güey, vestimenta muy esperabas acá. Sí, Coachella sí, para claro, ver qué se güey. iban a poner, cómo iban a salir, con quién iban a ir, porque era como, o sea, si era de, güey, Sí, sí, son sí. celebridades, pero van a ir justo con No, porque más aparte todavía eran celebridades, las morros, güey. O sea, bolitas. no son los adultos funcionales, digamos, hoy de treinta y tantos, casi 40 varios de ellos. Justo sí. O sea, en aquel entonces pues todavía estaban en sus Sus veintes, 20, entonces, sí. güey, era algo muy cercano todavía. Es Sí, como de, güey, sí claro. se puede, claro que se puede. Yo puedo ir a hacer eso, Era ¿sabes? aspiracional. O Sí, sea, sí, cien mi por sueño ciento. también era ir a Coachella. O sea, era Sí, como sí, decir sí. yo, guay, wow. Cuando vi cuándo costaban, pues tuvimos que pausarlo algunos años, ¿verdad? Ey, Pero sí era algo que me movía, que me gustaba. Nunca fui a un EDC. Es que, o sea, honestamente siento que no soy ese tipo de perfil de persona. entendible, tenga Eh, buen día. Antes de que saquen conclusiones, en general no me gusta ir a conciertos, o sea, Ujú. me cuesta mucho poder ir, o sea, de verdad me tiene que gustar demasiado el artista como para poder ir a un concierto y a un festival y así como que, o Sí, sea, todavía más, está muy todo cabrón. Sabes que sí, hay mucho estímulo. sí, 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 no siento que sea para mí, pero claro que sí pasaba por mi cabeza y era como que lo deseaba, ¿sabes? Sí, pues A al final lo quieres lejano lo probarlo, o deseaba, sea, quieres claro. pertenecer también a ese movimiento, ¿no? Sí, mi sueño claro que era ser youtuber en ese momento también, era como que Creo que de siempre varios, ¿no? decía, O sea, sí. crecimos como con ese pedo de, bueno, al menos en mi caso fue mucho Smosh. Smosh creo que ya es un canal que mucha gente ya no ubica hoy por hoy, pero eran de los primeros creadores de contenido de YouTube en aquel 2006. Entonces, en el 2010 creo que llegaron a los 10 millones de suscriptores, algo por el estilo, que fue de los primeros que llegaron a una Explotaron. cantidad así estúpida de suscriptores, ¿no? Sacaron videojuegos, películas, o sea, cuanto a madre creo que ellos fueron como que mi principal como inspiración para crear Motor, contenido, claro. sí. Yo, o sea, decía como, me acuerdo que muchas veces estoy a punto de grabar un video en ese entonces y era como, lo voy a grabar, lo voy a subir. Y algo pasaba en el Inter y a la mera hora me echaba para atrás, veía lo complicado que era. Pausa. Creo Se que se le acabó la acabó la pila. pila. Veía lo complicado que era y como que a la mera hora ya no me animaba a hacerlo. Y a veces me pongo a pensar como de qué hubiera pasado si se me hubiera atrevido, ¿sabes? Sí. Pero siento que al final los planes y todo es perfecto en este y en todos los planos, las cosas se acomodan. Por algo no pasó en ese entonces y probablemente no hubiera podido lidiar con todo lo que implica, porque no solo es crear algo, sino es No es, exponerte a. sí, claro. Entonces, por ese lado, como que ya dejé en paz esa culpa y ese recuerdo. Pero ya para cerrar, porque estamos llegando a la etapa final, em, ¿hay algo de lo que te arrepientas en el 2016? Creo que yo soy un fiel creyente de que todo lo que hice, pues, tiene un aprendizaje. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, que sí me hubiera gustado que fuera un poco distinto, sí, para no lastimar a ciertas personas, ¿no? O sea, como te digo, pues, tuve varios problemas con mi familia, pues yo creo que también pues, esta inmadurez como de morrito, ¿no? Sí, tal vez me hubiera gustado ser más yo y no aparentar. O sea, y no aparentar, no te hablo de lujos, de otras cosas, sino de ser este güey que realmente no eres. Justamente esta parte de la Como de, sociedad. sí, escucho a One Direction y todo Ajá, ese exacto. Es pedo, como de, güey. güey, claro, o sea, me mama Justin Bieber, me mama Wandy. O sea, quiero, sí, a huevo, claro, güey. O sea, los escucho aquí diestra y siniestra y no tengo pedo, ¿no? O sea, y también creo que eso, de alguna manera, me hubiera abierto más puertas de las Sí, que creo que siendo genuino. sí. Ok. ¿Y tú? Fíjate que yo, híjole, podría, no sé, como que siempre he tenido ese miedo de arrepentirme de las cosas, o sea, como que sí es algo que trato que no me pase, pero del 2016 la verdad es que fue de mis años favoritos, lo gocé, o sea, de una forma estúpida, lo disfruté demasiado. Em, Siento que algo que tenía mucho era que en ese momento encajaba con muchos grupos, entonces como que tenía amigos por grupos, pero muy variados. Y al final,
era como a lo mejor un poco esta necesidad de siempre querer tener plan, de el FOMO, de que siempre quiero Claro, salir, de conocer más gente, porque de verdad como que eso me estimulaba mucho como el siempre estar de que activo haciendo algo, de que restaurantes, pedas, viaje, esto, porque además ese año igual viajé muchísimo, pero no necesariamente que me arrepienta. Siento que hay otros años en los que sí te puedo decir que hay cosas que me pude haber ahorrado, pero ese definitivamente para mí fue como de, vamos a ya, gozarlo, vamos a pasarla bien. Y claro, fue lo que hice, o sea, de verdad, me gustó demasiado. Por eso siento que ahorita no me duele recordarlo, ¿sabes? Porque sí, fue como que no me quedé con ganas de nada, me empedé hasta donde quise, con quien quise, o sea, de que de verdad, me lo acuerdo que viviste. sí, o sea, de verdad era muy aventurero, o sea, de verdad, este, yo, mis papás no me daban tanto dinero, ¿sabes? En ese entonces yo no trabajaba como que, o sea, estudiaba en el TEC y no tenía beca, entonces era como de, ok, me pagaban la colegiatura y me pagaban Sí, de sí, sí, pues que estabas corto, apretado, digámoslo así. sí, era más limitada la Sí, situación, era como que mi familia priorizaba mucho la escuela, entonces era como de, ok, entendible. para esto sí, y porque pues sabían que, pues que sí me iba a echar desmadre, la neta, o sea, Sí, sí sí, sabían obvio. eso, ¿no? Y yo tampoco lo negaba, entonces era como de, bueno, ¿qué puedo hacer para no perderme esto? Porque aparte, la verdad tenía la fortuna de tener muy buenos amigos, Ok. que sacaban pues planes muy, muy locos y la neta como que siempre fui muy aceptado, o sea, yo tenía amigos que eran de que, güey, casi que dueños de media ciudad peluche y era como de, güey, no hay pedo, Bien tranquilo, vente, sí, a o huevo. sea, aquí resolvemos y yo, bueno, está bien. O sea, tampoco mentía, ¿sabes? Era como Sí, de, sí, ok, sí. entonces de que sacaban plan de que Vallarta una semana, dos, Y y tú, yo, ok, vamos. y tú, oye, pero. Sí, o sea, de verdad, yo llegaba en autobús, güey. O Sí, sí, sea, sí. yo llegaba en bus, Y tú, cámara, ya sí, llegué. pero llegaba. O sea, a mí nada me detenía, güey. O sea, de verdad, no tienes idea cuántos bloqueos me tocaron o sea, en diferentes etapas de ese año, Sí, diferentes situaciones, manifestaciones, o sea, sí, claro. me tocó dormir en puta donde te imagines, pero güey, ahí anduve, ¿sabes? Y siento que eso me dio mucha Era perspectiva Peña, ¿no? también. Sí, todavía Todavía era Peña, Peña. tiene. Lord Se, Peña. se siente tan lejano esto. Sí, güey. Pero lo disfruté mucho, lo desquité demasiado, conocí diferentes tipos de personas también, que, o sea, eso también como que siento que me ha ayudado como a lo mejor ser más selectivo ahora, como Claro. a quién le entregas la confianza, a quién le entregas la amistad, el cariño, o sea, sabes, como que, pero no, en ese entonces fue muy padre, lo desquité, lo disfruté y puedo decir que tampoco me arrepiento de nada. Qué Así bueno, güey. que Bueno, otra vez coincidimos en lo mismo. Y bueno, hemos llegado al final. Espero que lo así hayan es. disfrutado. Este fue nuestro primer episodio. Número uno. Y si ustedes quieren que haya más, y la gente, no queremos. Nada. No, No, pues tienen se que chingan y querer. nos ven, cabrón. Tienen que querer. Tienen que querer. Entonces, por favor, suscríbanse, déjanos un likecito, qué otro tema quieren que hablemos y nos vemos la De siguiente semana. semanita. Bye. Bye. Güey, de huevos al final, De cabrón. huevos.